Dios les bendiga, hermanos. Vamos a iniciar Buenas y noches, bendiga. lo vamos a hacer con una oración. Y gracias, Señor. Gracias por este tiempo en que podemos meditar en tu palabra acerca de cómo tu Espíritu Santo nos habilita para servir, para ministrar a través de regalos que nos da, dones y que operan, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo. Gracias. Queremos aprender a colaborar con tu espíritu y estar atentos, discernir, aprender a movernos conforme tu Espíritu Santo, Señor, nos va enseñando. Que este tiempo de meditación en tu palabra sea claro, sea instructivo y podamos crecer también, Señor, en nuestra disposición y en la operación de los dones sobrenaturales en nuestra vida. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados. Bueno, estamos en la lección número 8, ya por terminar esta serie, Vida llena del Espíritu Santo. Y hoy vamos a hablar acerca de la operación de los dones espirituales, es decir, algunas orientaciones. Y miren lo que decía el apóstol Pablo a los Corintios. No sé si Vicky puedes leer ese versículo de 1 Corintios 12:1 que tenemos ahí en la pantalla, o quien tenga posibilidad ahí de leerlo. 1 Corintios 12:1. Dice, en cuanto a los dones, en cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien esta, esta, Este este, asunto. este asunto. Primera de Corintios 12:1. Ah, muy bien. Amén. Pablo, gracias, Vicky. Pablo aquí se está refiriendo a los corintios, porque los corintios era una iglesia donde había la manifestación de los dones del Espíritu de Dios. Sin embargo, aunque para ellos era natural ver cómo se movía el Espíritu de Dios entre ellos, lo que todavía no habían aprendido era a cómo operaban esos dones, cómo funcionaban esos dones espirituales en medio de ellos, en medio de la congregación. Entonces, cuando el Espíritu Santo comienza su obra en la vida de una persona, pronto le entregará un don espiritual. Ahí le pueden escribir la palabra, le entregará un don espiritual. Y eso es lo que había hecho el Señor con la iglesia de Corinto, que inmediatamente que ellos se entregaban a Cristo Jesús, el Espíritu Santo les entregaba dones espirituales para poder ministrar a la iglesia. Y Pedro y Pablo enfatizan esta realidad y lo leemos en estos versículos que están en 1 Pedro 4:10 y 1 Corintios 12:7. Dice: cada uno, según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para el bien de todos. Entonces aquí se enfatiza que el Espíritu Santo es soberano en la distribución de los dones espirituales. Es Él el que decide qué don entregar a cada una de las personas. La distribución de los dones no los controlamos nosotros. Es decir, nosotros no decidimos qué don vamos a recibir. Sin embargo, podemos pedir y el Señor sabe si Él nos concede o no. Sin embargo, Él ya tiene un regalo por el Espíritu que nos va a entregar o que nos entrega en la medida que nosotros vamos teniendo esa relación íntima con Él. Pero de lo que sí debemos estar conscientes es que aunque no los controlamos, pero sí debemos colaborar con el Espíritu Santo. Allí va esa palabra, colaborar. Porque
en la operación de los dones, es decir, el momento en que se usa un don espiritual, no es cuando queremos, sino es cuando el Espíritu Santo lo quiere hacer. Entonces, debemos estar atentos para colaborar con el Espíritu. Es decir, si yo veo a un enfermo, si yo no recibo la dirección del Espíritu que me está diciendo, ora por él, o declara sanidad sobre él, o extiende tu mano y sana, declara sanidad sobre su vida. Si el Espíritu Santo no me dice eso, yo no puedo actuar de esa manera, porque lo que va a suceder es que probablemente no va a pasar nada, porque yo no controlo el don. Nosotros no controlamos los dones. Es el Espíritu Santo el que los controla, pero debemos estar atentos para colaborar con él. De esa manera, el creyente va a crecer en el ejercicio de su don o de sus dones, porque puede ser que tiene más de uno. Entonces, primero, crece desarrollando una sensibilidad, un discernimiento de cómo el Espíritu Santo le habla y luego crece en la operación del don, es decir, en ponerlo a la disposición de las instrucciones del Espíritu Santo y permitir que el Espíritu Santo obre a través de esos dones. Entonces, nuestra responsabilidad es operar según los dones que el Espíritu Santo nos ha dado y según las instrucciones que Él nos da. Por eso, a veces, cuando hay algún tipo de necesidad donde el cuerpo de Cristo necesite ser ministrado, ser edificado, pero si el Espíritu Santo no nos da la instrucción, es probable que el don no entre en operación porque no es por una instrucción del Espíritu de Dios. Por eso necesitamos estar atentos. Y este mensaje, o más bien dicho, este mover sobrenatural del Espíritu Santo, que comenzó con el día de Pentecostés, cuando todos fueron bautizados y fueron llenos del Espíritu de Dios, se ha propagado por todo el mundo, pero no ha sido acompañado de una buena comprensión o énfasis en la totalidad del uso y de la operación de todos los dones espirituales. Parece que el resultado ha sido una especie de anemia espiritual, donde en lugar de operar en base a la dirección y las instrucciones del Espíritu Santo, a veces hay excesos espirituales y doctrinas falsas. Ustedes pueden ver en las redes cómo hay excesos que las personas, por sus propios impulsos, por sus propias impresiones, realizan, no precisamente por instrucciones del Espíritu, sino por impresiones de su propia vida, de su propia carne, y entonces cometen algunos excesos espirituales, al punto en que a veces generan doctrinas falsas. Por eso, aunque tengas un don espiritual, no lo controlas, sino que colaboras con el Espíritu Santo para ponerlo en práctica, para que se eche a andar, para que funcione, para que opere. El que tiene, por ejemplo, palabra de sabiduría, que eh, es como dar consejo, dar instrucción, palabras llenas de sabiduría a personas que están pasando por situaciones difíciles. Eso funciona cuando el Espíritu Santo me da la dirección, me da el impulso. Yo veo una necesidad y el Espíritu Santo me dice, dale una palabra. Y entonces yo empiezo a abrir mi boca y el Espíritu Santo empieza a fluir a través de mi vida. Y entonces le voy a dar palabras de sabiduría que le van a dar
van a aliviar su peso, le van a abrir el panorama, el entendimiento, va a ver ahora con claridad lo que tiene que hacer. Pero porque yo estuve atento para colaborar con el Espíritu Santo. Pero si el Espíritu Santo me da la instrucción de que yo dé una palabra y yo digo, ay, estoy muy cansado, ahorita no voy a administrar, no voy a dar una palabra, después, entonces yo no estoy colaborando con el Espíritu Santo. Ahora, también es necesario entender la fuente de los dones espirituales. Comencemos aclarando que los dones espirituales no son las habilidades naturales ni los talentos de una persona. Aquí vamos a poner esa palabra. No son, es la palabra que vamos a escribir allí. Vamos. Los dones espirituales no son las habilidades naturales ni los talentos de una persona. Las habilidades o talentos que Dios te ha dado son el resultado de la combinación de 4 factores que son hasta cierto punto naturales. Por eso no se le puede decir dones espirituales o dones sobrenaturales, sino que son naturales. Y son el resultado del marco genético, es decir, la herencia en tu ADN, algunas capacidades, algunas habilidades. A lo mejor alguien es bueno para cantar, alguien es bueno para ejecutar un instrumento, alguien es bueno para hacer, ah, en fin, diferentes cosas que vienen ya en el ADN que te dieron tus padres. Otro factor es el entorno, el lugar donde te desenvuelves, aprendes de la gente, ves lo que hacen las personas. Por ejemplo, si tu papá tiene un oficio, tú vas a aprender ese oficio solo por ver, solo por pasar las cosas, hacer las cosas que te dice tu papá, tu mamá, y aprendes esa habilidad o ese talento. Otra es la experiencia y finalmente la educación. Esos 4 elementos nos permiten desarrollar las habilidades y talentos naturales. Y estas 4 cosas son las mayores influencias para eh, habilitarnos en los talentos naturales. Sin embargo, los dones espirituales tienen otro origen. Precisamente, su origen son o provienen de Dios. Hay una definición que les puse aquí. Los dones espirituales son las manifestaciones del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes para que ministren más allá de sus capacidades humanas. Esa es la palabra que van a anotar allí. Más allá. Esos son los dones espirituales. Lo que no podemos hacer en nuestras capacidades y que el Espíritu Santo lo hace son los dones espirituales. Y esos dones espirituales los creyentes los reciben por la gracia de Dios. Por eso nadie debe gloriarse. El que ora y sana a las personas no debe gloriarse. El que ora y suceden milagros no debe pensar que salen de él. Es por la gracia de Dios que te usa como un instrumento y toda la gloria debe de ser del Señor. El que da palabra de profecía no debe gloriarse porque da esa palabra por el Espíritu de Dios. Y cada uno de los dones solo son por la gracia de Dios. Así que si tú has identificado algún don que el Señor te ha dado, jamás pienses que es por una capacidad tuya o por una habilidad, sino por la gracia y por la misericordia de Dios. Y cada uno de nosotros recibe esos dones de parte del Espíritu. Si aún no has identificado cuál es el don que te ha dado el Espíritu Santo, por eso tenemos que buscar la intimidad con el Señor, para que Él nos muestre cuál es el don que nos ha dado y podamos crecer en fe para activarlo y usarlo para la edificación del cuerpo de Cristo.
Ahora, por lo general, nos enfocamos en el Espíritu Santo, pero vamos a considerar 1 Corintios 12, del 4 al 6. Y voy a pedir que alguien lo lea. Es este versículo que está aquí. 1 Corintios 12, del 4 al 6. Sale, Guida. Sí. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Ok, aquí podemos subrayar 3 palabras. Subrayen la primera palabra que es espíritu. Segunda palabra, Señor, se refiere a Jesús. Y tercera palabra, Dios, que se refiere al Padre. Este versículo que Dios le reveló a Pablo para escribir a los Corintios, nos muestra que en la operación de los dones espirituales o los dones sobrenaturales, actúa toda la deidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Las 3 personas de la Trinidad participan en la creación y en la operación de los dones espirituales. Entonces, en ese sentido, es la plenitud de Dios que está obrando a través de cada uno de nosotros. Por eso, cuando alguien ministra en lo sobrenatural, hay milagros, hay liberaciones, hay profecía, hay sanidades, hay un mover sobrenatural de Dios, la persona termina exhausta, porque el poder de Dios usa su vida y el cuerpo no puede soportar la presencia de Dios a través de la operación de los dones, y por eso las personas se fatigan cuando ministran. Pero además, las personas que son ministradas con dones sobrenaturales, con los dones del Espíritu, también sus propios cuerpos reaccionan al poder de toda la deidad, del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, obrando a través de los dones. Y por eso una persona se puede caer, puede temblar, puede llorar, puede gritar. Pueden suceder muchas cosas en su cuerpo, porque es la manifestación de la deidad para poder ministrar a las personas, a la iglesia, a los necesitados, a los que tienen hambre de Dios. Entonces, debemos entender que los dones espirituales también son impartidos para mejorar un talento o una habilidad natural. Cada quien ha desarrollado en su vida sus talentos naturales, sus habilidades. Cuando viene un don espiritual, es de parte del Espíritu de Dios y son sobrenaturales. Es una manifestación espiritual que va más allá de nuestras capacidades. Por eso cuando el Señor usa tu vida a través de un don espiritual, toda la honra y toda la gloria es para el Señor. Cuando una persona se jacta de lo que el Espíritu de Dios hace a través de su vida, esa persona está pronta para entristecer el corazón del Señor, porque le está robando la gloria a Dios. Y hay personas que sí lo hacen. Caminan sintiéndose como los que tienen el poder. Hablan sintiéndose como si ellos tuvieran la sabiduría por la cual opera el espíritu de sabiduría, el don de sabiduría, perdón, o la palabra de ciencia. Entonces, no debemos hacer eso, porque el Espíritu de Dios es el que opera a través de nosotros y toda la honra y toda la gloria debe ser para el Señor. Hay otra, bueno, aquí van a poner la palabra toda la deidad. Creo que no se las mencioné, pero toda la deidad. Ahora, otra cuestión sobre la operación de los dones.
¿Cómo podemos identificar la presencia de un don espiritual en nuestra vida? Primer directriz o primer señal. Comienzas a sentir una pasión y a crecer en una habilidad que jamás habías experimentado. Ahí le pones que jamás había experimentado. Por ejemplo, de las más visibles, vas a orar por una persona que está enferma y el Señor la sana. Vas a orar por otra persona enferma y el Señor la sana. Hay quienes identifican la presencia del don de sanidad desde pequeños, porque desde niñitos sus papás les dijeron, a ver, hijo, pon la mano sobre tu hermanito, vamos a orar. Y el Señor sana a su hermanito. Y después le dicen, ahora hijo, vamos a orar por tu abuelito que está enfermo. Y le pon tu manita y empieza el niño a orar y Dios lo sana. Y entonces desde corta edad empiezan a darse cuenta que cuando oran por las personas, cuando ponen su mano, Dios los sana. Y entonces empiezan a apasionarse por lo que Dios empieza a hacer en sus vidas, que nunca antes lo había hecho. Esa es una forma como podemos identificar la presencia de un don espiritual en nuestra vida, porque empiezan a suceder cosas que jamás habíamos experimentado, especialmente de los 9 dones que menciona Primera de Corintios. Segunda forma, esa habilidad no es, le vas a poner ahí en esa palabrita, no es el resultado de la práctica, de la educación o de la imitación de otra persona. Es algo que el Señor comenzó a hacer a través de ti. No lo aprendiste. No es. Esa habilidad no es el resultado de la práctica. Esa es la palabra que vas a poner ahí. No es. Entonces, vamos a ver. Doy otro ejemplo. Alguien que ha mantenido una relación íntima con el Señor, una comunión íntima con el Espíritu Santo, se alimenta de su palabra y le dice, Señor, úsame, úsame, úsame a través de los dones espirituales. Quiero servirte, quiero honrarte, quiero edificar al cuerpo. Y entonces él empieza a notar que cuando habla con algunas personas, les empieza a decir cosas que salen en ese momento de su corazón, pero él no las pensó, él simplemente las dijo y cuando reacciona, dice, pero ¿por qué le dije esto a esta persona? Por ejemplo, el don de palabra de ciencia. El don de palabra de ciencia se refiere a conocimiento que Dios nos da. Y entonces esta persona le dice, hermano, no tengas temor de hacer el negocio que Dios puso en tu corazón. No tengas temor, hazlo. Dios te va a bendecir. Y esa es una palabra de ciencia. Le dio a conocer al Señor que esa persona iba a hacer una inversión y Dios lo usa para confirmarlo de que así lo tiene que hacer. Y entonces ya cuando reacciona después, pero ¿por qué le dije si yo no sé si tiene un negocio? Pero a la otra persona le confirma, sí, efectivamente, he querido hacer un negocio, un trabajo. Entonces, esa habilidad no vino a tu vida porque lo practicaste, sino es algo que el Señor empieza a hacer a través de tu vida. No tiene nada que ver con una habilidad natural. Viene por el poder del Espíritu de Dios. Otra señal de cómo identificar la presencia de un don espiritual en tu vida es que otro creyente maduro o un líder notará, esa es la palabra que vas a poner aquí, notará el surgimiento de un don espiritual en tu vida y te va a alentar a que ores, a que disiernas si viene de Dios, a que puedas percibir y le puedas pedir al Señor que confirme si este es el don que Él te ha dado. Otra persona lo va a notar. Otra persona te va a dar palabras de aliento, de confirmación.
Y esa es una forma también como puedes identificar que el Señor te está mostrando que tienes un don espiritual. Y una última sería recurrir a un inventario de dones espirituales. Este ejercicio ya lo hicimos durante esta serie. Ya hicimos ese ejercicio. Creo que nada más lo entregaron, si no me equivoco, como 4 personas. Entonces, sigue pendiente la tarea. Porque esta es una forma más de identificar la presencia de un don espiritual en tu vida, haciendo este inventario de dones espirituales. Dios te puede mostrar, te puede orientar, te puede confirmar y finalmente puedes tener la seguridad del don que el Señor te ha dado y ponerlo en práctica. Ahora, los dones tienen un propósito. Los dones espirituales específicamente. Los dones espirituales operan para la edificación del pueblo de Dios. Los dones espirituales operan para la edificación. Esa es la palabra que vas a poner ahí. Edificación del pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo explica cómo los dones espirituales edifican a la iglesia. Y se lee en Primera de Corintios capítulo 14. Pablo nos ofrece ciertas instrucciones hablando de orden para la edificación de la iglesia y evitar la confusión. Miren, precisamente le habla a los corintios, porque los corintios era un pueblo que ya tenían un despertamiento de una vida, ¿cómo le podríamos llamar? Ellos de por sí eran idólatras. Mantenían un culto ¿cómo se puede decir? Un culto constante a sus ídolos. De tal manera que cuando conocen el Evangelio y ellos se convierten a Cristo Jesús, con ese mismo fervor que lo hacían para sus ídolos, ahora se multiplica y con un fervor sumo se entregan a servirle al Señor. Y por eso ellos experimentaron el fluir de los dones espirituales operados por el Espíritu de Dios. Sin embargo, ellos cayeron en algunos excesos, en algunas situaciones, porque todo lo querían hacer dentro del templo y finalmente había desorden y había confusión. Por eso Pablo escribe el capítulo 14 para aclararles para qué son los dones espirituales. Los dones espirituales deben edificar a los creyentes. Aquí tenemos esta otra, tanto dentro, ahí le ponen esa palabra, como fuera del santuario. Son 2 palabras. Los dones espirituales deben edificar a los creyentes tanto dentro como fuera del santuario. Entonces, ellos lo querían hacer adentro del santuario y todos querían ejercer los dones que Dios les había dado. Prácticamente todos tenían dones. Cuando al apóstol Pablo les escribe a los corintios, les dice, ciertamente ustedes tienen dones, pero tienen que aprender a ponerlos en práctica bajo un orden. Entonces, él no quería acallarlos, no quería controlarlos, no quería que no ejercieran los dones que les había dado el Espíritu Santo, sino quería que los ejercieran bajo el orden de Dios y que hubiera edificación para todos. Entonces, el bautismo del Espíritu Santo, hay otra palabra que van a poner ahí, el bautismo del Espíritu Santo nos predispone hacia los dones. Ellos eran bautizados en el Espíritu Santo, hablaban en otras lenguas y precisamente en ese don de hablar en lenguas era donde ellos todos querían ejercerlo y el apóstol Pablo tuvo que darles instrucciones para mantener
claro el propósito de los dones y que lo hicieran con orden. Entonces ahí vamos a encontrar en el libro de los Hechos a los creyentes con una mayor sensibilidad a los dones, trabajando en el ministerio. Y hay varias citas que tenemos allí que se las pongo para que ustedes las puedan leer terminando la clase o las puedan leer el día de mañana y meditar en ellas. Cómo el Señor se movía en medio de los primeros creyentes, permitiendo que el Espíritu de Dios operara los dones espirituales para edificación del cuerpo de Cristo, esto es, de la iglesia. También, otro aspecto de la operación de los dones tiene que ver con los recipientes de los dones espirituales. Ya hemos establecido que el Espíritu Santo imparte algún don o más de uno a cada creyente como parte de la obra de salvación. Por lo que conviene entonces que mencionemos algunas directrices sobre el ejercicio y la operación de los dones espirituales relacionado a las personas. La primera, bueno, esto lo leemos en Primera de Corintios 12, del 12 al 24. Y creo que tenemos tiempo para leerlo, así que voy a pedir si alguien lo busca allí en su Biblia. No lo puse aquí porque me iba a consumir, pero Primera de Corintios 12, del 12 al 24, ¿quién lo quiere leer? ¿Gida? A ver, pues, Gida. Primera de Corintios 12, del 12 al 24. Sí. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, ¿por qué no soy mano? No, porque no soy mano, no soy del cuerpo. Por eso no será del cuerpo. Y si dijere la oreja, porque no soy ojo, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo. Si todo el cuerpo fuese ojo, ¿dónde estaría el oído? Si todo fuese oído, ¿dónde estaría el olfato? Mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como él quiso. Pero si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, pero el cuerpo es uno solo. Y el ojo puede decir a la mano, no te necesito, ni tampoco a la cabeza a los pies, no tengo necesidad de vosotros. Antes bien, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. Y aquellos del cuerpo que nos parecen menos dignos, a estos vestimos más dignamente, y los que en nosotros son menos decorosos se tratan con más decoro. Porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Muy bien, gracias, Ida. Entonces, la primera directriz es que el don recibido, y la palabra que van a poner ahí es, no determina el grado de importancia del creyente. El don recibido no determina el grado de importancia del creyente. Es decir, si alguien cree que porque tiene un don que es muy visible, vamos a poner el ejemplo, el de milagros. El que hace milagros, se ve, todo el mundo se entera de lo que sucede. El que tenga ese don no determina que esa persona que Dios usa con ese don sea más importante que otros hermanos que Dios usa con otros dones que no son tan visibles. Como por ejemplo, el don de palabra de ciencia, que muchas veces es de manera personal. Entonces, el único que se entera es la persona a la que se le da la palabra de ciencia, o la palabra de sabiduría, y no son muy visibles. Esto no quiere decir que el que se ve mucho es más importante que el que no se ve. No. El don no determina el grado de importancia del creyente. Es más, Pablo, en su experiencia, él mismo dice, considera a los demás como superiores a ti mismo, ayudándoles a entender que no se jacten de lo que Dios hace a través de ellos, porque toda la honra y toda la gloria es para nuestro Señor.
Ninguna gloria debemos tomar nosotros. Por eso, si Dios te usa con un don que es muy visible, no pienses que eres más importante que el que Dios usa con un don que no es muy visible. Todos somos servidores, todos somos discípulos, somos obreros del Señor, todos somos hijos, no hay categorías. Segunda directriz respecto a los dones, pero relacionada a las personas que Dios usa. Dice, la operación de un don espiritual en la vida de una persona no es, esa es la palabra, no es indicio, no es indicio, son tres palabras. La operación de un don espiritual en la vida de una persona no es indicio de su espiritualidad o pecado oculto. ¿Qué quiere decir esto? Que un, ¿sí? Pero Ok, muy bien. ¿Qué quiere decir esto? Que una persona que es usada con un don sobrenatural, un don espiritual, no significa que esa persona sea perfecta. Es más, no significa tampoco que esa persona no esté en pecado. Son dos cosas separadas. El don puede estar operando, pero la persona puede estar en pecado. Entonces, el que una persona, Dios la use con dones espirituales, sobrenaturales, no quiere decir que la persona no pueda estar en ese momento en pecado. Es decir, no significa que, como dijéramos de otra manera, ay, mira el Señor cómo usa esa persona para dar palabra de profecía. Ese hermano ha de ser un santo, ni ha de pecar. No, 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 no significa eso. Es posible que una persona sea usada con el don que Dios le dé, pero en su vida espiritual, esa persona puede estar en pecado. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra postura, amado hermano? Si Dios se está usando con dones sobrenaturales, no vayas a llegar a pensar que tu vida está bien. Puede ser que te estés equivocando en algo o que incluso estés pecando y tienes que estar atento a tu propia vida. Lo contrario tampoco significa que si a alguien el Señor no lo usa con algún don espiritual, diga, ay, es que estoy en pecado, por eso el Señor no me usa. No, tampoco significa eso. No hay una relación directamente proporcional. Simplemente no debemos pensar que si alguien es usado por algún don espiritual, quiere decir que esa persona está bien y que no hay nada que corregir en su vida, que no está en pecado. No. Pablo describe a los miembros de Corintio que como carnales o mundanos o que estamos todavía en esta carne, a pesar de eso, Dios nos escogió y nos bendijo con dones espirituales que el Espíritu Santo nos dio. Entonces, Dios no apaga nuestros dones, porque son dones de gracia, no de perfección. El que nos permita que su poder se manifieste a través de nuestra vida no significa que yo soy perfecto. Es la gracia de Dios operando a través de mi vida en medio de mi imperfección. Por eso cuando Dios me usa para sanar, para liberar, para dar palabra de ciencia, palabra de sabiduría, para traer palabra de profecía, para... No importa en qué don Dios me esté usando, no significa que lo hace porque yo sea perfecto.
lo hace porque por su gracia me permite ser un recipiente, un instrumento para edificar al cuerpo de Cristo. Y por el contrario, yo siempre tengo que estar viendo por mi propia vida y decirle, Señor, gracias por usarme y por favor ayúdame a mantenerme en una vida agradable a Dios. Por ejemplo, la vida de Sansón. Sansón es un ejemplo perfecto para esto, porque Sansón tenía un don que era sobrenatural. Él tenía una fuerza fuera de lo normal, fuera de lo natural. Y Sansón coqueteó, vivió en medio de sus deseos carnales. Y aún así, el don seguía operando. Pero llegó un momento que cruzó la línea del límite. Y Jueces capítulo 16, versículo 20 es uno de los pasajes más tristes de la Escritura, porque Sansón se despertó sin saber que el Espíritu del Señor ya lo había abandonado. Él había cruzado la línea, había jugado con fuego. No entendió que lo que tenía era de parte del Espíritu, era algo sobrenatural. Se puso a jugar con eso, empezó a coquetear con el pecado. Él pensó que la fuerza nunca se le iría, pero cuando se despertó, el Espíritu de Dios ya no le estaba dando la fuerza, se había apartado de él. Y finalmente falleció. Después de que se dio cuenta de eso, él se arrepintió, le dijo al Señor, perdóname, he pecado contra el cielo, he pecado contra ti, Señor, perdóname, permite que tu siervo pueda servirte, aunque sea por una última ocasión. Y fue cuando el Señor otra vez le dio fuerza y se apoyó en las columnas de ese edificio donde estaban todos reunidos y lo derrumbó y ahí murieron muchos de sus enemigos. Entonces, esto nos recuerda que nadie debe arriesgarse a perder el poder del Espíritu que por la gracia del Señor opera a través de nosotros. Así que, amado hermano, mantente en una vida en santidad. No pases el límite. No pasemos el límite. Viene el tiempo donde el mundo va a tentar nuestra vida. El mundo nos va a presentar, o el enemigo a través del mundo nos va a presentar tentación para que caigamos. Y entonces no le demos interés a eso, porque como seguimos siendo instrumentos de Dios y seguimos operando los dones espirituales de manera sobrenatural, puede ser que pensemos que nada hay de malo. Pero, amado, mantengámonos siempre en santidad, porque es la única forma en que no solamente el Señor nos va a seguir usando, sino que nuestra propia vida le va a dar la honra y la gloria al Señor. Y este es el tiempo en que el Señor quiere usar, está buscando instrumentos que no solamente al recibir el don estén dispuestos a ser usados, sino que estén dispuestos a mantenerse limpios como el recipiente puro, sin mancha, a través del cual el Señor opera, y toda la honra y la gloria es para Él, y es para edificar a la iglesia, y es para ganar a más personas para Cristo Jesús. Yo estoy seguro que en este tiempo que vamos a activar los grupos de Conexión Vida, el Señor va a empezar a usar tu vida con esos dones que ya te ha dado, con esos dones que estás descubriendo, que estás identificando, porque ahí no va a estar el pastor en tu casa, no va a estar la pastora en tu casa, allí vas a estar tú, y si hay una necesidad para orar, si hay una necesidad para presentarla al Señor, para ministrar a una persona necesitada, vas a tener que creerle al Señor, vas a tener que orar, vas a tener que declarar la palabra del Señor y actuar en fe, y el Señor va a empezar a fluir a través de esos dones que ya te ha dado, y yo lo creo, y de allí va a haber un despertamiento de los dones sobrenaturales de Dios en tu vida.
No solamente verlos en otros, pero además experimentarlos, que el Señor lo hace a través de ti, allí, desde tu casa. Y el Señor nos va a ir moviendo hacia afuera, hacia otros lugares, para ir permitiendo que nuestra vida sea un instrumento no solo para edificar dentro de la iglesia, pero para edificar también y alcanzar a otros fuera de la iglesia. Número 3, la operación de un don espiritual, y ya vamos terminando, no confirma la teología ni la metodología de un creyente. La palabra es no confirma. La operación de un don espiritual no confirma la teología ni metodología de un creyente. El resultado final no valida las técnicas ni los procedimientos. Por ejemplo, vamos a suponer que una persona está en silla de ruedas y la persona que tiene el don de sanidad, más bien dicho, don de milagros puede ser, o don de sanidad, dependiendo la condición de la persona en silla de ruedas, que de repente le dice, a ver, agárrenla de los brazos. Y él agarra la silla y la destruye. Pa, pa, pa. De ahora en adelante el Señor te va a sacar caminando de este lugar. Y pum, el Señor hace el milagro. Y entonces él hizo un procedimiento. Agarró la silla de ruedas y la rompió. Y alguien que esté viendo puede pensar, oh, la forma en que se sana una persona que está en una silla de ruedas es romper la silla para que ya no tenga dónde sentarse y Dios va a hacer el milagro. No, eso es un procedimiento que hizo esa persona. Pero ese procedimiento que no está registrado en la Biblia, pero que una persona hace, no valida una doctrina. No define una técnica o un procedimiento para que el don sobrenatural opere. Es simplemente como lo hizo esa persona. Sin embargo, lo que sí tenemos que estar conscientes es de cómo el Señor nos muestra que operan los milagros, las sanidades, la palabra de ciencia, la palabra de sabiduría, todos los 9 dones. Tenemos que apegarnos a la Escritura y el Señor hará su obra. No imites a otros. No copies de cómo lo hace Dios a través de otros, porque Dios usa la personalidad de cada quien. Sin embargo, escucha la voz del Espíritu Santo. ¿Qué te dice que hagas? ¿Cómo te dice que lo digas? Para que una persona sea levantada, sea sanada. El Espíritu Santo te puede decir nada más, da la orden. Y tú dices, sé sano en el nombre de Jesús. O el Espíritu Santo te puede decir, pon tu mano sobre él y ora. O el Espíritu Santo te puede decir, sóplale y dile, sé sano. Cualquier cosa. Eso no implica una doctrina, pero sí, si tú estás siguiendo las instrucciones del Espíritu Santo, el Señor se va a manifestar y va a hacer cosas sobrenaturales. Por eso la medida de los dones espirituales, y bueno, o más bien dicho, la cantidad de los dones espirituales. ¿Existe una cantidad específica de dones espirituales? Bueno, tenemos ahí varias citas, Primera de Corintios 12 del 8 al 10, 12 del 28 al 30, Romanos 12 del 6 al 8, Efesios 4, 11 y Primera de Pedro 4, 10 y 11. Una revisión rápida de esas citas indica que algunos de los dones aparecen repetidos más de una vez en alguna de estas listas. Entonces, algunos dones, no podemos cerrar y decir, estos son los únicos dones que menciona la palabra. Pueden existir otros que no están mencionados en la palabra del Señor. Sin embargo, algunos dones que Dios da para el ejercicio del ministerio
Incluso pueden permanecer activos durante el resto de la vida y no precisamente dones espirituales, sino regalos dados de manera milagrosa. Por ejemplo, a un amigo, un pastor eh, que quería ministrar a los miembros que no pueden salir de sus casas, aunque canta, no es músico. Pero después de varias semanas de oración, el Espíritu Santo le, le dio la habilidad de poder tocar el piano sin haber tocado una sola lección y sin haber aprendido a leer la música. De repente se sentó, empezó a leer la música y empezó a tocar el piano. Jamás lo había hecho. Eso, y ese don le quedó por toda la vida. A partir de allí, él podía tocar, cantaba, de por sí ya cantaba, pero además ahora ya tocaba. ¿Cuándo aprendió? Sobrenaturalmente, el Espíritu Santo le regaló ese don y se le quedó para toda la vida. Hay otro caso donde a una persona el Espíritu Santo le dio el don de hablar una lengua en la cual estaba haciendo viajes de ministerio, viajes misioneros. Y le dio la capacidad de poder hablar el español de un día para otro de manera fluida, sin siquiera haber estudiado el español. No conocía la gramática, no conocía las palabras, de repente el Señor le dio la capacidad y de allí en adelante él pudo hablar el español y podía traducir en todos los trabajos misioneros que hicieron. Entonces, los dones que Dios da, puede ser que Él los va generando conforme la necesidad. Así que si no tienes, si no identificas ninguno de los dones que vienen en la Biblia, en estas 4 listas, 5 listas, si dices ninguno de estos tengo, yo no sé si el Señor te va a mostrar algún don que de manera sobrenatural Él lo va a poner en tu vida. Y vas a descubrir que es para darle la honra y la gloria al Señor y para poder bendecir a otros a través de esos dones que el Señor te va a dar. Y por último, el orden de los dones espirituales. Todo esto sucede cuando entran en operación los dones espirituales. Pablo le escribe a los corintios en 1 Corintios 14:40 y les dice, pero hágase todo decentemente y con orden. Este versículo sienta el fundamento para la operación ordenada de los dones espirituales y tiene que ser aplicado tanto en los grupos pequeños como en los servicios mayores en la iglesia. Entonces, este año vamos a iniciar los grupos pequeños, que les hemos llamado grupos de conexión vida. Estos grupos pequeños, aunque no van a estar los líderes, aunque no van a estar los pastores allí, lo que suceda allí va a va a hacerse decentemente y con orden, porque el Espíritu Santo les va a estar guiando a los que abran sus grupos de conexión. Y no debe haber caos, no debe haber desorden, porque se manifestó, Pablo lo hizo esta referencia, porque los corintios, que eran muy sensibles al Espíritu de Dios, podemos decir que la mayoría ejercían el don que Dios les había dado. Y entonces él tuvo que poner un orden porque había tanta mover de los dones del Espíritu, pero no habían entendido los principios de orden. No habían entendido la naturaleza del don que Dios les había dado, de los dones que Dios les había dado. Por eso en 1 Corintios, capítulo 14, versículo 27 al 33, Pablo es muy explícito para dar las instrucciones, por ejemplo, para el don de hablar en lenguas, para el don de interpretación de lenguas y para el don de profecía. Y entonces él les da algunos puntos, por ejemplo, les dice, tienen que hacerlo con orden. Y luego les da otras instrucciones. Va a limitarse el uso de las lenguas en el culto a 2 o 3 personas que den mensajes en lenguas. Y luego
tiene que ser uno por uno. Termina uno, empieza otro, termina, empieza otro. Y luego tienen que tiene que haber un sometimiento mutuo de los dones, es decir, no puede estar peleando un don con el otro, ejercido por las personas. Y luego tienen que hacerlo en orden y en paz, porque solamente así va a haber edificación en el cuerpo de Cristo. Lo que sucedía en la iglesia de Corinto es que todos hablaban en lenguas al mismo tiempo, pero como los inconversos escuchaban todo esto, para ellos no tenía sentido. Miren, estos locos están hablando en otros idiomas, quién sabe qué dicen. Por eso Pablo viene a poner orden y les dice, no solo es para edificación de ustedes, también es para edificación de los de afuera. Y si están escuchando, ellos tienen que saber que hay un mensaje en lenguas, hay una interpretación en lenguas, lo hacen en orden y hay edificación para todos, para los de adentro y para los de afuera. Y también hay un ejemplo en la escritura en Deuteronomio capítulo 13 donde también se pone el orden para el don de la profecía, y ahí se refiere a los profetas. Entonces, entre algunas de las cosas que se mencionan es que el profeta o el mensaje del profeta debe concordar en su totalidad con el resto de la escritura. No puede un profeta decir una cosa que contradiga la escritura. Ya ando diciendo otra palabra. No puede decir un profeta una profecía que contradiga la escritura. Cuando alguien dice algo contrario a la escritura, ese no es un profeta. Es una medida de orden. Luego, el mensajero debe reflejar integridad y moral cristiana en su propia vida. Porque un mensajero, un profeta puede estar dando una palabra de santidad, pero él está viviendo en pecado. Ese no es un profeta. Ese es un farsante, porque no vive la palabra, no refleja la integridad y la moral de Dios. Y tercero, otra medida de orden es que la persona es un verdadero profeta cuando sus profecías se cumplen en su contexto, en la persona, en el lugar y en el periodo de tiempo que lo profetizó. Si no se cumplen, esa persona no es un profeta. Y eso trae orden. Eso trae mesura, trae medida, trae armonía en el funcionamiento de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Por eso, en todas estas situaciones, nosotros podemos percibir cómo en la operación de los dones espirituales, Dios mismo no solamente nos usa, no solamente fluye, Él mismo hace que toda esa manifestación sea sobrenatural, sea en su orden para que pueda bendecir y edificar al cuerpo de Cristo y pueda ser testimonio a los de afuera, porque todo eso lo permite el Señor. Toda la presencia y manifestación de los dones espirituales en la iglesia son precisamente para que los ejerzamos con un propósito útil. Uno, edificar a la iglesia. Y segundo, que avancemos hacia la finalización de la gran comisión, de que todos escuchen el mensaje de salvación y que puedan tener la oportunidad de convertirse en discípulos verdaderos del Señor Jesucristo. Así que, amados, este es el tiempo en el que el Señor va a empezar a activar esos dones sobrenaturales. Y no son dones para exhibir, no son dones solamente para celebrar al Señor, son dones que de alguna manera nos van a guiar, nos van a abrir paso, van a ser testimonio para que otros puedan escuchar, puedan ver, puedan verificar que el Señor está con nosotros y que quiere llegar a ocupar el trono de sus corazones. Ese es el propósito, hermano. El Señor te va a activar, te está activando en fe, te está activando en creerle a Él, te está activando, te está trayendo a revelación, te está trayendo entendimiento para identificar cuál es ese don, porque Él quiere usar tu vida para edificar a la iglesia, pero también para llevar el mensaje a otros que necesitan de Cristo Jesús. Y eso lo vamos a empezar a ver en mayor medida conforme nos vamos disponiendo para servirle al Señor. Levanta tu mano allí donde estás, quiero orar por ti. Señor, en el nombre de Cristo Jesús.
Estamos actuando en fe, Señor. Nos estamos preparando, Dios, para la manifestación gloriosa de tu Espíritu Santo a través de cada uno de mis hermanos. Porque tú has dado dones a cada uno y algunos de ellos ya lo están identificando. Otros, Señor, están en el proceso de descubrir cuál es el don o los dones que tú les has dado sobrenaturales por el Espíritu de Dios que vas a usar para edificar a tu iglesia, que vas a usar para dar testimonio de Cristo, Señor, no solamente a su alrededor, pero que va a tener efecto aún en las naciones, Señor. Y esta obra que tú estás haciendo para estos tiempos, Señor, requiere que nosotros colaboremos con tu Espíritu Santo. Hazlo de manera, Señor, sobrenatural en nuestras vidas y que cada uno de mis hermanos, Señor, pueda ir confirmando que efectivamente es un instrumento para la honra y la gloria de Dios, su vida, Señor, y que tenemos que estar disponibles para ser usados y guiados por tu Espíritu Santo, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, que esos grupos de conexión, Señor, sean la oportunidad, sean el lugar, sean el momento donde tú estarás activando, Señor, la disposición de cada uno, la disponibilidad de cada uno, Señor, y su colaboración con tu Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, yo lo creo y puedo ver, Señor, lo que tú estarás, Señor, soltando sobre nuestras vidas de manera sobrenatural. Gracias, papá. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos. Les voy a enviar la foto, si pueden abrir sus cámaras para poder tomarles una foto. Y los que están ahí tomando la clase se acerquen a la cámara y salgan ahí contentos. Todavía da tiempo que lleguen los que faltan para que puedan abrir su cámara. Una, dos y tres. Gracias, hermanos. Dios les bendiga. Les voy a mandar la foto. Gracias. Hasta mañana. Hasta mañana. Dios les bendiga a todos. Amén.